Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a seguir con la serie que empezamos el otro día con los Denver Nuggets. Y es que hoy vamos a hablar de los Charlotte Hornets de una manera diferente. Vamos a hablar de cómo podría ser la plantilla a día de hoy si tuvieran la capacidad de más o menos adivinar cuál es la mejor opción disponible en cada pick del draft. Vamos a retroceder solo hasta el año 2016, igual que en el caso de los Nuggets, por un motivo muy simple, y es que esos son los jugadores que de manera realista, si los hubieran salido bien, sería fácil que todavía tuvieran en su plantilla porque después de la primera etapa de contrato pasan a ser agentes libres restringidos y los extienden por 4 o 5 años, todavía estamos en ese margen. Así que vamos a retroceder hasta el año 2016. Vamos a recordar todos los picks de draft que han tenido los Charlotte Hornets. Aquí no voy a tener en cuenta los picks que intercambiaron. Si lo intercambiaron no iban a seleccionar a nadie. Es verdad que Charlotte podría haber seleccionado a Shai Gilgeous-Alexander y al final cambiaron ese pick. Es lo que ha ocurrido. No vamos a tener eso en cuenta. Simplemente vamos a mencionar los picks que al final sí que tomaron, esos jugadores que realmente llegaron a los Hornets, y vamos a plantear alternativas mejores. Para mantener esto un poco acotado, no quiero explicarlo en todos los vídeos, pero como solo llevo dos voy a repetirlo. Quiero hacerlo pseudo realista, no quiero simplemente que con Charlotte en el pick número 10 escojan al mejor jugador disponible que quede y que sea el pick 35. Quiero que sean jugadores que, dentro de lo que cabe, fuera posible que hubieran seleccionado en aquel momento, tal vez estaban de segundos en su lista en aquel momento, y por eso me voy a mover en un rango de 5 jugadores. Si Charlotte tenía el pick número 10 y seleccionó un jugador que no salió bien en ese pick número 10, tal vez podríamos escoger al jugador en el 11, 12, 13, 14 o 5. Es un rango de 5 picks donde si hay un jugador mejor lo vamos a modificar y tras eso veremos cuál sería la plantilla final a día de hoy de los Charlotte Hornets sin incluir los picks de 2023 porque aún no han debutado, que en el caso de Charlotte es importante porque tienen el pick número 2 que debería haber sido Scoot Henderson, pero bueno, sigue siendo un jugador potente en Brandon Miller. Y vamos a empezar, que no quiero alargar esto todavía más, ya va a ser un vídeo bastante largo. Y empezamos con el pick número 11 del draft de 2016 en Malik Monk, que no funcionó en Charlotte y de hecho ni siquiera sigue allí, no quisieron retenerlo como agente libre restringido, se acabó yendo a los Lakers. El año pasado en Sacramento tuvo una muy buena temporada, pero para ser el pick número 11 del draft no ha sido gran cosa. Poco después teníamos a Donovan Mitchell e incluso también a Bam Adebayo. Me he planteado la posibilidad de mencionar incluso a Bam Adebayo, pero el mejor jugador a día de hoy, el que ha sido más productivo, el que más ha demostrado es Donovan Mitchell, que es una muy buena estrella que este año ha entrado en un equipo del NBA con los Cleveland Cavaliers. Y la idea de tener a Donovan Mitchell de escolta en Charlotte después consiguiendo, como todos sabemos más adelante, a la Melo Ball, sería muy interesante, así que sí, en vez de Malik Monk podría haber tenido a Donovan Mitchell. Seguimos en ese mismo draft, nos vamos al pick número 40 del draft en Dwayne Bacon. Es un jugador que no funcionó demasiado en la NBA y ahora está en Europa. Creo que es un jugador muy productivo en Europa, si no recuerdo mal. Era una máquina en la G League, que es un muy buen anotador, simplemente no lo suficiente bueno para la NBA. Pero en vez de Dwayne Bacon, creo que 5 picks después, justo en la elección 45, estaba disponible Dillon Brooks, que... bueno, ahora mismo con Canadá está jugando muy bien y puede tener sus problemas, pero es un muy buen defensor que le vendría muy bien a Charlotte y cuando tiene el día a nivel ofensivo, que le pregunte a Canadá. O sea que sí, en vez de un jugador que ya no está en la NBA, los Charlotte Hornets podrían tener en su plantilla a Dillon Brooks. A nivel de personalidad ya iremos viendo cómo construimos este equipo. Hay unos cuantos jugadores que no me encantan, pero bueno, Dillon Brooks es muy talentoso. Pasamos ya al draft de 2017 donde... bueno, hablando de personalidades. Con el pick número 12 seleccionaron a Miles Bridges. Lo mencionaba brevemente antes, pero supongo que todos sabréis esto ya. En ese momento Charlotte tenía la elección número 11 del draft. Seleccionaron a Shai Gilgeous-Alexander. Los Clippers querían a SGA y le ofrecieron a Charlotte el pick 12, que era el siguiente, y 2 segundas rondas futuras por cambiar el pick. Charlotte accedió, por lo que aún después de haber seleccionado ellos a Shai Gilgeous-Alexander, lo cedieron y con la elección número 12 seleccionaron a Miles Bridges. Miles Bridges, de no haber sido por todos los problemas que ha tenido, si no fuera un maltratador, iba en una trayectoria muy buena y la verdad es que estaba más o menos en el rango del que era la mejor opción disponible del pick número 12. Pero hay un jugador con el que tendría dudas antes de todo lo que ha pasado con Miles Bridges, ahora mismo no las tengo. Y es Michael Porter Jr., un tío también un poquito raro, pero un jugador que tal vez no ha tenido la capacidad de crear con el balón en las manos de Miles Bridges, pero es un finalizador espectacular, un muy buen tirador. Y cuando ya tienes a Donovan Mitchell y sabemos que vamos a tener a la Melo Ball también, Michael Porter Jr., que acaba de ser campeón de la NBA, creo que encaja muy bien. O sea que sí, en vez de Miles Bridges tendríamos a Michael Porter Jr., aún por encima nos ahorramos tener maltratadores en la plantilla. Y en ese mismo draft, en la elección 34, creo, los Charlotte Hornets seleccionaron a Devonte Graham, que hubo un momento en el que tenía muy buena pinta, tuvo un año espectacular, tras eso hubo un declive y ahora es un jugador que sigue por ahí, tiene contrato, pero ya no es relevante en absoluto. En vez de Devonte Graham había dos opciones disponibles. Una era Gary Trent Jr., que me parece muy interesante, pero hay un jugador que creo que todavía es mejor en esa segunda ronda, en ese rango de 5 picks, en Mitchell Robinson. Mitchell Robinson fue el pick 36, si no me equivoco, entraba en este rango de 5 picks de diferencia. Y unos Hornets que durante muchos años necesitaron un pivot mejor. Ahora mismo es verdad que tienen
a un jugador muy interesante, pero Mitchell Robinson ha sido mejor a estas alturas, desde luego, y entre Devonte Graham y Mitchell Robinson está claro cuál es el jugador más interesante, o sea que sí. En la segunda ronda del mismo draft que hubieran seleccionado a Michael Porter Jr. en el pick 12, tendrían a Mitchell Robinson disponible. Y con eso ya tenemos un pivot. Y pasamos al draft siguiente, donde he estado tentado de quedarme a P.J. Washington, de hecho, que fue el pick número 12 también, pero hay un jugador más en ese rango, solo uno mejor que él. No me encanta a nivel defensivo, pero al nivel que ha producido hay que seleccionarlo por encima de P.J. Washington. Y ese es Tyler Herro, el pick siguiente, el pick número 13 de los Miami Heat en su momento. Tyler Herro es un muy buen escolta con muchísima capacidad ofensiva, no defiende nada, se va a llevar muy bien con la Melo Ball en ese aspecto. En este equipo sería el sexto hombre básicamente, pero entre P.J. Washington, que me parece un titular sólido, y un jugador de calibre sexto hombre del año, capaz de meter 20 puntos por partido, un muy buen anotador, que a veces puede realmente llevarse un partido, hay que optar por Tyler Herro. Pasamos ahora, si no me equivoco, a la segunda ronda en este mismo draft, y con el pick número 36 de los Charlotte Hornets llegamos al primer jugador al que me voy a quedar. No sé si habéis visto el vídeo de los Denver Nuggets, si no lo habéis visto os recomiendo que lo veáis. En el caso de los Nuggets hubo muchos jugadores con los que ni cambié el pick porque realmente lo hicieron muy bien. Con Charlotte aquí empezamos una muy buena etapa en la que por fin hay unos cuantos jugadores con los que aciertan. Hasta el momento siempre había opciones mejores, pero bueno, hay un par de casos como el de P.J. Washington donde para mí quedaron en el top 2, digamos, ese rango de 5 jugadores. Cody Martin con el pick número 36 es el mejor jugador disponible en este rango. Su hermano Caleb Martin no fue drafeado, también lo consiguieron ellos de hecho y luego lo dejaron ir, pero eso. Cody Martin es un buen jugador, versátil, bueno en defensa, simplemente estuvo muy lesionado este año, está bien. Y en el mismo draft volvieron a acertar una vez más con la elección número 52 en Jalen McDaniels, el mayor de los dos, el peor de los dos también. Pero McDaniels es un buen jugador de ala que ha mejorado a nivel de tiro, es completo, bastante bueno a nivel defensivo, versátil, con buen tamaño. Este año lo intercambiaron porque no querían pagarle. Jordan a tope. Lo intercambiaron porque no querían pagarle, se fue a los 76ers y de ahí acabó fichando con los Raptors por 2 años y unos 9 millones de dólares. Creo que es un buen jugador, que va a funcionar muy bien en Toronto, que no deberían haber dejado ir los Hornets y era la mejor opción disponible en este rango. Y ya pasamos al draft de la Melo Ball, donde acertaron, es verdad. La Melo Ball era el pick número 3 del draft, por suerte ya no estaba disponible James Wiseman por si se lo planteaban. Anthony Edwards, para mí, ha sido mucho mejor a estas alturas y tiene una proyección mejor, pero no estaba disponible. Y el único jugador con el que me lo plantearía sería Tyrese Haliburton, que no entra en este rango de 5 picks de diferencia entre el 3 y el 8. No está, fue el pick número 12 del draft, así que la Melo Ball se queda en Charlotte y después de Cody Martin y Jalen McDaniels es el tercer acierto de los Hornets. Y este draft tuvieron unas cuantas selecciones más. Para empezar tuvieron a Vernon Carey Jr. en el pick 32. Vernon Carey no funcionó en absoluto. Acaba de firmar en Europa, no recuerdo en qué equipo, pero ya ha abandonado la NBA o la NBA ya lo ha abandonado. Es un pivot muy grande, corpulento, no suficiente móvil, no funcionaba, básicamente. Y en vez de Vernon Carey podría haber seleccionado a Xavier Tillman, un pivot que llegó calvo a la NBA, pero que produce en los Memphis Grizzlies. No es un jugador tremendo, ni mucho menos. En estos Hornets sería un jugador de banquillo. De hecho, veréis que a lo largo de este vídeo vamos a encontrarnos varias situaciones en donde la mejor opción es un pivot y vamos a tener que cortar un par de jugadores, porque aquí vamos a hablar de 17 picks en total. Pero Xavier Tillman es un buen jugador, cumple su función como pivot suplente y desde luego es mejor que Vernon Carey, que ni sigue en la NBA. Y ese mismo draft sí que acertaron con un pivot, intentaron dos, Vernon Carey y Nick Richards. Nick Richards es el pick 42 del mismo draft que la Melo Ball. Y es un pivot suplente, es ahora mismo un pivot suplente de los Hornets, es un buen jugador. Aquí va a acabar siendo el tercer pivot del equipo, pero sigue estando bien. Y, bueno, al final de todo tenían disponible el pick 56 donde seleccionaron a Grant Riller, un muy buen anotador universitario que ya no está, pero 2 picks después había otro pick más en Paul Reed. Paul Reed fue el pick número 58 del draft. Aquí vamos a seleccionarlo también, va a tener que jugar de la pivot porque como veis hemos acumulado muchísimos picks, pero Paul Reed es bueno, acaba de firmar un contrato de unos 20 millones de dólares a lo largo de 3 años porque es un jugador completo, versátil en defensa, que tiene cosas que mejorar desde luego, pero ha demostrado bastante y si hubieran conseguido un jugador así en el pick 56 les hubiera venido muy bien. Y ya pasamos al draft de 2021, donde con el pick número 11 seleccionaba a James Bouknight. Salió un poco mal, obviamente. Pero había un par de opciones más por aquí. Sinceramente, no demasiadas. Entre ese pick 12 y 16 no había auténticas locuras, pero justo el pick 16
es Alperen Sengun. Y yo personalmente no me considero un fan del Alperen Sengun, no me gustan los pivots que no defienden a menos que lleguen al nivel de Nikola Jokic. Es verdad que Sengun tiene un poco ese prototipo de juego, salvando muchas las distancias, pero al mismo tiempo entre un jugador que parece que no va a hacer carrera y Alperen Sengun, que parece que va a ser un pivot muy potente en la NBA, tal vez llegue a ser un All-Star, obviamente te quedas con Sengun. Luego veremos que el quinteto titular de estos Hornets va a ser terrible en defensa, pero hay partes para solucionarlo. Pero sí, racha tremenda de pivots, Nick Richards, Alperen Sengun, Paul Reed, Mitchell Robinson, Xavier Tillman. Un par de ellos se van a tener que quedar fuera, pero en el pick 11 de este draft los Hornets deberían haber seleccionado a Sengun. Y tenían una elección más, la elección número 19, donde seleccionaron a Kai Jones, otro jugador que no estoy nada convencido de que vaya a hacer carrera. Confío un poco más que en el caso de Jones Bouknight, pero bueno, yo nunca he sido muy fan de Kai Jones, no me gustaba en el draft, no me gusta ahora. Con esa elección número 19 podía haber seleccionado al pick siguiente, en Jalen Johnson. Como mínimo les da un jugador en esa posición de la pivot, algo versátil, bueno en defensa, que tiene proyección. Espero bastante de él en su tercera temporada con los Atlanta Hawks, y eso, me fío más que el de Kai Jones. Y aún por encima, con este equipo que tiene muchos pivots, obviamente resulta más interesante ir a por un ala pivot puro que alguien como Kai Jones, que juega algo de 4, pero es un 5. Y ya seguimos en ese mismo draft con el pick número 32, 34 del draft, ahora mismo no lo recuerdo, en JT Thor. Un jugador que personalmente a mí me gustaba mucho en el draft, muchísimo potencial defensivo, brazos muy largos, mucha movilidad, debería ser capaz de jugar de 4 de Small Ball 5. Yo no me he rendido con él, pero está claro que hay jugadores mejores que él disponibles en este rango. Y es que solo un pick después, si no me equivoco, sí, creo que JT Thor fue el 37, y en el pick 38 estaba disponible Ayo Dosunmu, que ha demostrado más en la NBA en los 2 años que llega, acaba de renovar con los Chicago Bulls por creo que 3 años 21 millones, si no recuerdo mal. Y se trata de un jugador que puede jugar de base, puede jugar de escolta, a veces hasta juega alero, y como hemos visto hasta ahora, los Hornets han conseguido muchos bigs, era la opción óptima en muchos casos. Alguien que puede jugar un poco de base suplente es interesante para ellos, y Ayo Dosunmu ha demostrado bastante más que Tizor a estas alturas, porque ya ha sido titular en varias ocasiones en los Chicago Bulls. Y seguimos ya con el final de este draft con Michael Scott, hasta me he olvidado el nombre. Este tío que fue el pick, Scott Lewis creo, fue el pick 56 del draft. No funcionó, obviamente. 2 picks después estaba disponible Jayco Sims, pero esto lo vamos a pasar por alto porque, una vez más, es un pivot, hay demasiados. No es que hubiera otras opciones mejores. Entre un jugador que no está en la NBA y uno al que tendrías que cortar, pues supongo que optas por el que tendrías que cortar. A mí Jayco Sims me gusta, pero es que eso, para estos Hornets habría opciones mejores. Así que pasamos ya al último draft, el draft de 2022. Como decía antes, no vamos a hablar de los jugadores del draft de 2023, pero bueno, tengamos en cuenta que Charlotte tiene el pick número 2. En el pick número 15 del draft, los Hornets seleccionaron al que sería a día de hoy su mejor pivot, su pivot titular. En este nuevo equipo con Alperen Sengun, con Mitchell Robinson, lo tendría bastante complicado, y por eso vamos a buscar alternativas. Está disponible AJ Griffin, por ejemplo, que les daba tiro y algo de profundidad de ala, pero en el pick 17 está Tari Eason, y Tari Eason yo creo que va a ser muy bueno. En los Houston Rockets obviamente ha estado un equipo terrible y eso no ayuda. Este año sospecho que ganará más reconocimiento en la NBA porque su equipo va a ser mejor, estoy bastante convencido, ¿no? Han cambiado drásticamente las cosas en Houston, pero Eason es un jugador de ala, capaz de jugar sobre todo de ala pivot, pero algo también de alero, tremendo en defensa. A nivel ofensivo, sobre todo a nivel de tiro, tiene cosas que mejorar, pero gracias a su tamaño, su esfuerzo, su capacidad de rebote y su capacidad defensiva, creo que va a ser un muy buen titular en la NBA. Y cuando ya estás cubierto la posición de pivot, y creo que personalmente Tari Eason va a tener una mejor carrera aún así, pues Tari Eason es la opción disponible ideal en el pick número 15. Y en este mismo draft, con la elección número 40, que ya es la última de la que vamos a hablar, los Charlotte Hornets seleccionaron a Bryce McGowens, y sinceramente entre el 40 y 45 es el jugador que más me gusta. McGowens es un escolta de corte ofensivo muy delgado, tiene cosas que mejorar, no vamos ni a incluirlo en la plantilla porque hay demasiados jugadores, pero es el mejor pick posible, o sea que bien por los Hornets aquí con este pick número 40. Puede que a largo plazo Josh Minot, que fue el pick 45, lo supere, creo que es un jugador muy versátil en defensa e interesante, pero de momento, aunque sea poco, McGowens para mí ha demostrado más. Y con esto hemos acabado ya con este redraft de los Charlotte Hornets. Decidme qué os ha parecido, si os esperabais más aciertos de los Hornets todavía o menos. Y ahora vamos a ver la plantilla, obviamente, pero eso, os recuerdo que si os ha gustado, os suscribáis, le deis a like al vídeo, que se agradece un montón, comentéis debajo de qué otro equipo queréis que hable en esta línea, e intentaré ver qué equipo es el que más comentarios tiene, y ese será del que hablemos probablemente. Pero vamos a ver la plantilla. Primero me tapo un momento. Esta es la plantilla actual de los Charlotte Hornets. Obviamente está por ahí Brandon Miller, pero esta es la plantilla actual de los Charlotte Hornets con Mark Williams de pivot titular. Y bueno, por aquí Kai Jones. Y ahora pasamos a la nueva plantilla. Esta sería la plantilla de los Charlotte Hornets
después de este redraft. Estoy aquí tapando a Nick Richards, pero bueno, me pongo ya la webcam. He incluido a Terry Rozier porque al final podrían mantener a algunos de sus jugadores, podríamos incluso también incluir a Gordon Hayward, pero Rozier les hace falta en este equipo, están muy cortos de bases, pueden permitírselo, era mantener a Bryce McGowens o algo así, o incluir a Terry Rozier. Como habéis sabido que dejar fuera jugadores como Jericho Sims, por ejemplo, están empezando a taladrar, espero que no lo escuchéis demasiado, pero esta plantilla sería muchísimo mejor. Y todo esto sin incluir el pick número 2 de este próximo draft, insisto, podrían tener a Brandon Miller en plantilla, podrían tener a Scoot Henderson y olvidarse de Terry Rozier. El equipo sería increíble, la verdad. A nivel de máximo talento, he puesto a los mejores jugadores, en mi opinión, en el quinteto titular. Hay muy poca defensa, solo Tarison defiende ahí, porque entre LaMelo Ball, Donovan Mitchell, Michael Porter Jr. y Alperen Sengun sería bastante desastroso, pero con Dillon Brooks en la segunda unidad, con Mitchell Robinson en la segunda unidad, podrían permitirse alternar posiciones y generar equipos mucho más defensivos. Tiene a Terry Rozier con Tyler Hero, que es muchísimos puntos desde el banquillo. Dillon Brooks es un muy buen defensor, Mitchell Robinson es un pívot de calibre titular, Jalen Johnson es un proyecto interesante, Ayo Dosunmu y Cody Martin son versátiles a nivel posicional, igual que Jalen McDaniels, Paul Reed también, de hecho. Es un equipo que tiene mucho talento en la cima, pero me gusta especialmente en el banquillo. Creo que el banquillo les da una versatilidad tremenda. Y es verdad que aparte de Donovan Mitchell, que es un salto tremendo de Malik Monk a Donovan Mitchell, no es que se perdieran auténticas estrellas en el draft, pero la profundidad que podrían llegar a tener si hubieran acertado 2 o 3 más de las elecciones en el draft y tuvieran en plantilla a Ayo Dosunmu, Jalen Johnson, tal vez Mitchell Robinson, la cosa cambiaría muchísimo, ya no digamos Alperen Sengun, pero bueno, estos Hornets son diferentes, no están súper equilibrados, pero entre titulares y suplentes se pueden hacer cosas muy curiosas y sí, no es que se hayan perdido auténticos talentos generacionales, pero la verdad es que les iría bastante mejor. Y nada, con esto hemos acabado con el vídeo de hoy. Os recuerdo que si os ha gustado le deis al like, lo apoyéis, porque eso ayuda a que llegue a todo el mundo, ¿no? Y decidme, ¿hasta dónde creéis que llegarían estos Charlotte Hornets? Yo creo que no sería un equipo de campeonato, pero creo que sería un equipo de playoffs, tal vez en el mejor de los casos un equipo de finales de conferencia. Hay cosas raras que tendrían que gestionar desde luego, pero bueno, a nivel de talento irían bastante sobrados. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.